Aquí nos hace entender como que Timoteo le gustaba hacer ejercicio. Como que siempre los jóvenes, ya de como de 13, 14, 15, 16, 17, como de repente quieren levantar músculos y ponen mucha atención. Y está bueno cuidarse, pero van poniendo más atención en lo físico que en lo espiritual. Vemos las muchachas también, van poniendo más atención después de la edad de 12, 13, le van poniendo más atención al exterior que al interior. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 6. Amén, amén. Aleluya. Dice, si esto propusieres a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Aquí nos habla aquí algo de el crecimiento de Timoteo. Sabemos que Timoteo, el padre de Timoteo, era un griego inconverso. Su madre era una mujer de Dios, su abuela era una mujer de Dios. Y él fue criado, dice, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Después quiero hablar, bueno, como dije, no solamente voy a hablar a los jóvenes, sino que quiero hablar a los padres, a las madres. Porque hoy en día muchos jóvenes se están perdiendo. ¿Y saben por qué? Porque no se les está criando en la palabra de Dios en los hogares. Después vamos a llegar a uno de los puntos más fuertes y que algunos se van a retorcer en su silla, especialmente los padres y también los jóvenes, todos, porque es algo que a algunos no les va a gustar oír, pero va a ser la pura, pero nada, va a haber nadie que va a poder negar la verdad que les voy a compartir. ¡Santo! ¡Aleluya! Que tiene que ver con abstener de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Dicen más, las fábulas profanas y de viejas desechas. Y ejercítate, ¿para qué? Los músculos. ¿Qué dice? Ejercítate para la piedad. O sea, piedad quiere decir, hay que ejercitarnos en ser como Él, santos. Porque el ejercicio corporal, ¿por qué está diciendo eso Timoteo? En el tiempo en el cual estaba viviendo Timoteo, era el tiempo de los romanos, y el tiempo de los romanos le ponían mucha atención a lo físico. El tiempo de los romanos, que había una influencia muy fuerte de Grecia, de los griegos. Por eso es que se miran las imágenes de esculturas de los atletas de Grecia, de Roma, y los ven músculos, digamos, con músculos, con mucha atención a lo físico del cuerpo, a la física. Y Timoteo, el joven, que quizás también estaba siendo influenciado, o por lo menos jalado por la influencia de la juventud en aquel tiempo, pero Dios lo había llamado a él para ser diferente. Y Pablo está dando consejo, dice, porque el ejercicio corporal, porque creen que tienes que decirle a alguien que el ejercicio corporal, si no está haciendo ejercicio, tienes que decirle a alguien, no comes puerco, si no como puerco. Tienes que decirle a alguien, hey, no le pongas tanta atención al cuerpo, tu físico, si no está haciendo ejercicio. Aquí nos hace entender de que Timoteo era un joven que quizás estaba siendo jalado por la influencia de estar dándole atención, un lugar
de mucha importancia al ejercicio físico y no a lo espiritual. Porque después le dice Pablo a Timoteo, mueve el don, despierta. Si le tiene que decir despertar, es que estaba descuidando lo que Dios le había puesto. Si le tiene que decir, mueve el don, despierta el don, quiere decir es que no estaba atendiendo lo que Dios había puesto en él. Y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aquí nos hace entender que Timoteo le estaba dando mucha importancia y descuidando a lo físico y estaba descuidando de lo espiritual. Dice, más la piedad, ¿para qué? Para todo aprovecha. Está bueno que digamos, no solamente los jóvenes, sino también los grandes deben de buscar cuidar su cuerpo. No descuidarlo con meterle basura. Pero si tiene músculos grandes, ¿le va a aprovechar para todo? ¿Le va a ayudar a orar? ¿Le va a ayudar a ayunar? ¿Le va a ayudar? ¿Puede entender mejor la Biblia si tiene músculos más grandes? No la aprovecha para todo. Solamente la aprovecha casi nomás para lo terrenal. Pero la piedad, eso aprovecha en todas las áreas de la vida. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente. Pero no solamente lo de aquí y de la venidera. Si tiene músculos grandes, muchachos, ¿está garantizado ir al cielo? No. Entonces no lo aprovecha para todo. Aquí nos dice la palabra que el ejercicio es ejercitarnos en lo espiritual. Dice que aprovecha para qué. Jóvenes, ¿puedo escuchar que aprovecha para qué? ¿Están mudos o qué? ¿Aprovecha para qué? No los puedo escuchar o yo estoy sordo. ¿Aprovecha para qué? ¿Para qué? ¿Para algunas cosas o para todas cosas? Para todo. Aprovecha para todo. Quiero que me responden porque no sé si están entendiendo o están poniendo atención. Si responden, entonces quiere saber qué decir que están poniendo atención. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que en el Dios viviente. ¿Para dónde vamos? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está recordándole a Timoteo, oiga, no se te va a olvidar para dónde vas. Porque esperamos que en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él es el Salvador de todos los hombres, pero los que no lo reciben, pues no es su Salvador. No lo reconocen como su Salvador, aunque vino para salvar. Dice, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud. No está diciendo que tú no tengas en poco tu juventud. No estoy diciendo eso. Está diciendo que no dejes que nadie tome tu juventud en poco. Pero ¿saben qué? Si alguien toma tu juventud en poco, es porque tú mismo te tomas en poco. El que no se toma en serio, nadie más lo toma en serio. Pero entonces, ¿cuántos jóvenes quieren que lo respeten? ¿Cuántos jóvenes quieren ser respetados? Voy adelante la mano. ¿Cuántos de los muchachos, las muchachas quieren que lo respeten? O sea, estás diciendo que seas tomado en serio. Pero ¿saben qué? Si tú no buscas a tomarte en serio, a tomar lo que yo te he llamado para hacer en serio, ¿saben qué? Nadie más te va a tomar en serio. Si siempre estás bromeando nomás, ¿te van a tomar en serio? Si solamente estás jugando solamente todo el tiempo, ¿puedes esperar que te tomen en serio? No. Si estás jugando espiritualmente, no esperes que nadie te tome en serio.
Ni uno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo es que le puede hacer para que lo tomen en serio? Aquí lo dice. Aquí dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. ¿Quieres que te tomen en serio, jóvenes? Sé ejemplo. Sé ejemplo de los fieles. ¿En qué? En palabra. Gloria a Dios. En conversación, esta es la palabra otra vez, que quiere decir en tu vida, tu forma de vivir, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza, o sea, en santidad, en pureza. ¿Quieres ser tomado en serio? Sé ejemplo en la palabra. Sé ejemplo en palabra, en tu forma, no solamente en cómo hablas, sino que sea ejemplo en cómo vives. Porque puedes hablar muy suave entre los hermanos, pero cuando estás afuera, tu vida, ¿qué es tu vida? Sino que ser ejemplo con tu boca, de la forma que hablas. Ser ejemplo, no solamente como hablas, ser ejemplo en tu forma de vivir, en forma de conducir tu vida. En todo tiempo, en todo lugar. En amor, en espíritu. Dice el salmista en Salmo 51, dice: crea en mí un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón, dice, y un nuevo espíritu. ¿Saben qué es un nuevo? En espíritu quiere decir en tu actitud. En espíritu quiere decir en tu actitud. ¿Qué tipo de actitud tienes, joven? O sea, de rebeldía, actitud de necedad, sino que ser ejemplo en espíritu, en tu actitud, en fe. Cuando estás pasando por pruebas, luchas, ejercitando tu fe en serle fiel al Señor. Ejemplo en fe quiere decir también ejemplo, quizás un ejemplo en lo que crees, en limpieza, hablando de moralidad, de integridad, de ser íntegros, de tener una excelencia, una moralidad excelente. Cuando Pedro dice, y a vuestra fe añadir virtud, la palabra virtud quiere decir excelencia moral. O sea, no solamente está buscando agradar a Dios en lo mínimo que pueda, no, está buscando agradar a Dios en lo máximo, en ser excelente en su forma de vivir en lo moral. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego dice el 13, entre tanto que voy. O sea, entre tanto de que yo llegue a donde estás. Ocúpate en qué. Ocúpate en qué. Los que tienen sus Biblias, ayúdame. Ocúpate en qué. Ocúpate en leer. No dice ocúpate a estar viendo la televisión. No dice ocúpate en estar rentando videos. No dice ocúpate en estar jugando jueguitos en la computadora. No dice ocúpate en estar jugando con tu teléfono. Dice ocúpate en qué. ¿En leer novelas? ¿De qué está hablando? ¿En leer qué? La palabra de Dios. Ocúpate en leer, en exhortar. La palabra exhortar aquí quiere decir ocúpate en animar. Animar a otros jóvenes. Ocúpate a leer. Oye, si no estás leyendo, ¿qué ánimo vas a ponerle a alguien más? Si no estás en la palabra de Dios, hermano, hermana, ¿puedes animar a otros? No. Y si los animas, eres un hipócrita. Porque ¿cómo andas caminando tú? Dice,
Ocúpate en leer la palabra. Pero no solamente ocúpate en leer, ocúpate en animar. ¿Qué es lo que anima? La palabra de Dios anima. O sea, ocúpate en compartir lo que estás leyendo con otros. Ocúpate en leer. Ocúpate en animar, no solamente de que estás leyendo, sino que en animar cuando te miren que estás obedeciendo la palabra, vas a animar a otros. Amén, aleluya. En exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti. No descuides. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Se andaba descuidando. A lo mejor miraba a otro joven que estaba levantando pesas y también le quería darle mucha atención a su cuerpo, a su físico, y comenzó a descuidar ¿qué? De mover, de ejercitar. El ejercicio es imposible hacerlo si no se está moviendo. Para hacer ejercicio tiene que ver ¿qué? Movimiento. Mueve el don. O sea, pon a ejercitar el don que está en ti, porque lo has descuidado y lo tienes estancado. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Luego dice, medita estas cosas. Se ponte, ¿qué quiere decir meditar? Meditar no quiere decir pensar. La palabra meditar quiere decir de inundar, saturar nuestro pensamiento en pensar, enfocarnos en algo y dejar que nuestra mente se vaya saturando de aquel pensamiento. No es nomás pensar ligeramente, no, es enfocarse en algo y dejar que su mente se vaya metiendo como una esponja. Y se medita, vayas agarrando como esponja este consejo. Medita estas cosas, ocúpate, una vez más dice, ocúpate en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si te estás ocupando en esto, que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a Timoteo por Pablo. ¿Saben qué? Le está diciendo, si te ocupas en esto y permaneces en esto, los resultados de tu obediencia a esto se va a echar a ver a todos. Todos van a mirar que tú eres diferente. Todos van a mirar el aprovecho que estás sacando en poner por obra este consejo. ¿Y qué va a pasar? Al todo ver, nadie va a tomar en poco tu juventud, sino que lo van a tomar en serio. No te van a mirar, eso no se trata de edad, eso se trata de madurez. Y Pablo está diciendo a Timoteo aquí, si tú maduras en lo espiritual, nadie va a tomar en poco tu juventud. Si tienes 15, 16, 17 años de edad, si tú caminas como así Pablo está escribiendo por el Espíritu Santo, ¿saben qué? No importa si tienes 15 años de edad, vas a recibir respeto. Nadie te va a tomar en poco, sino que todos van a ver el aprovecho que hay en tu vida de caminar siendo ejemplo en palabra, siendo ejemplo en tu forma de vivir, siendo ejemplo en espíritu, siendo ejemplo en amor, siendo ejemplo en pureza, limpieza. Y se va a mirar el resultado y nadie te va a tomar en poco. ¿Por qué? Porque estás ejercitándote en el Señor. Cuando alguien hace ejercicio por un año, todos los días, se va a echar de ver su aprovechamiento físicamente. Si los brazos los tenía así antes y él los tiene así, quiere decir que lo sacó provecho, todo se va a echar de ver. Pero ¿saben qué? Así lo mismo en lo espiritual. Si persiste, se ocupa, el que se anda ocupando levantando pesas todos los días, se va a mirar el aprovecho. Ahora sí también, si se ocupa como está aconsejando Pablo por el Espíritu Santo de Dios, de ocuparse, de permanecer, de moverse, a ejercitarse en lo espiritual. Dice, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si es que te ocupas, persistes en esto, se va a echar de ver tu crecimiento de los músculos espirituales.
nadie te va a tomar en poco. ¿Por qué? Porque van a mirar el resultado de tu fidelidad al Señor. Y luego dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo, cuídate cómo caminas, cuídate cómo ves, cuídate de ti mismo. Tiene que ver muchas cosas, y vamos a tocar en ese punto, en esa tarde, de cómo, cómo es que muchos no se cuidan. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, cómo vives. Ten cuidado qué es lo que piensas. Ten cuidado qué es lo que sientes. Ten cuidado qué es lo que hablas. Ten cuidado qué es lo que ves. Ten cuidado con quién andas, porque la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Ten cuidado qué es lo que escuchas. Hay quienes les gusta escuchar música mundana. Ten cuidado qué es lo que ves. Ten cuidado dónde andas. Ten cuidado. Ten cuidado qué es lo que deseas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas dos cosas no solamente te salvarás a ti mismo, sino que todo aquel que te oyere. Porque el que te oye te va a creer. ¿Por qué? Porque va a mirar tu aprovechamiento de tu forma de vivir y te van a creer. Pero si no mira, si nomás vas a hablar la palabra y no miran el cambio en tu vida, no se va a creer. Y ni te vas a salvar a ti mismo, ni a nadie más. Pero si no estamos leyendo la palabra, no estamos meditando en ella, ¿qué vamos a anunciar? Tenemos que ejercitarnos en las herramientas que Él nos ha dado para hacer lo que Él nos ha llamado para hacer. Y lo he mencionado cada vez que he venido. No sé cuántos hacen caso, o si son buenos oyentes. Y en realidad hay muchos que se han bautizado, pero no son creyentes, siguen siendo oyentes. Porque aunque se bautizó, sigue oyendo. El creyente es el que obra, el que hace. Porque hay quienes se bautizaron, pero siguen siendo oyentes. Porque solamente oyen y oyen y oyen y oyen y oyen y no hacen. No obedecen. Es un oyente mojado, entonces. No un creyente. Un creyente es quien ha escuchado la palabra, la ha recibido y está buscando obedecer la palabra. Ese es un creyente. ¿De qué? Denunciar las virtudes, y una de las virtudes es su palabra. Y si nosotros no nos ocupamos en leer, en estudiar, en escudriñar, en animar, en compartir con otros, ¿saben qué? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Oiga, recuérdate lo que Dios te llamó para hacer. De estar en su palabra. ¿Pero para qué? ¿Nomás para que la conozcas? No, para que puedas animar a otros. Y no solamente animar a otros, sino que compartir, enseñarle a otros lo que estás recibiendo. Eso es hacer qué? Eso es anunciar. No solamente con su boca, sino que nos dice también anunciar con su vida. ¿Cómo? Con ser ejemplo en palabra, en forma de vivir, en amor, en espíritu y fe y limpieza. Mira, una vez más les voy a animar a los jóvenes. Hoy en día hay mucha flojera en los jóvenes. Pues ¿saben por qué? Porque muchas veces miran flojera en sus padres. Para trabajar, para hacer dinero, mira a los padres que están en caliente en ganar dinero. Pero para ejercitarse en lo espiritual, los miran que hay una flojera, una falta de interés, una indiferencia. ¿Y qué es lo que pasa en los jóvenes? Los jóvenes van aprendiendo lo mismo de los padres. Los padres están, como dicen, en friega, andan en caliente, hasta ganando dinero. También es lo que los hijos van haciendo lo mismo. Y una flojera en los hijos en leer, escudriñar la palabra y compartir. ¿Por qué? Porque miren la misma flojera el papá y mamá.
No sé si le estoy hablando a un padre o una madre esta tarde. Mira más empeño en los padres en la feria o el dinero y en las cosas de Dios. Los hijos van siguiendo el mismo paso, flojera en la palabra de Dios, de servir a Dios, y después los padres sufriendo las consecuencias porque miran a sus hijos perdidos. ¿Pero por qué? Porque no los criaron, como dice Timoteo, criado en la palabra de Dios y la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué no criados? Porque y después se hacen malcriados. ¿Por qué? Porque como los padres nos están ocupando en esto, y si los padres nos están ocupando en esto, ¿cómo es que van a ayudar a sus hijos que se ocupen también? ¿Y qué es lo que pasa? Van creciendo, y van siendo creados no por la palabra, van siendo creados por el mundo. Por eso vemos en muchos de los jóvenes hoy en día, veamos las características no de Cristo, miramos las características del mundo en los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Porque no están siendo criados por la palabra, están siendo criados por el mundo. Y esa es una tragedia terrible. Es una tragedia terrible. ¿Por qué? Porque la generación que deben de tener los hijos de Dios debe de ser una generación de sacerdotes, una generación de hijos y hijas preparados para el servicio de la obra del Señor, criados sino preparados para la obra. Pero ¿qué es lo que hay? Jóvenes siendo criados para el mundo, muchachas siendo criadas para el mundo. Que el Señor tenga misericordia. Ahí está, cada año he traído literatura. Y son pocos los que se ocupan o se preocupan de conseguir enseñanza. ¿Por qué? Porque no entiende realmente quién es y lo que debe estar haciendo. Porque si entendiera lo que debería estar haciendo, se iba a preocupar a equiparse, a ejercitarse. Pero si no entiende quién es y qué es lo que debe estar haciendo, no se va a preocupar, no va por interés de ocuparse en ejercitarse en la piedad. No va a ocuparse en leer, en estudiar, en compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque piensa que es como los demás jóvenes. Así también el hermano, pues, porque muchas veces los hijos son reflejos de los padres. La mayoría de las veces los hijos son un reflejo de los padres. Y ahí sin decirle, dice a sus hijos con su vida, ser imitadores de mí como yo no lo soy de Cristo. Tú puedes decir a tus hijos, ser imitador de mí como lo soy de Cristo. No, si no estás imitando a Cristo, no puedes decir esa expresión. Pablo lo dijo, se atrevió a decir, oiga, esa expresión de Pablo es una expresión que vale más que estés en serio para decir lo que él digo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que Pablo quería que lo imitaran cuando estaba con el pueblo, así como que era su comportamiento cuando no estaba entre el pueblo, así cuando estaba solo, pero cuando estaba con impíos o con creyentes. ¿Por qué? Porque su vida era lo mismo, donde quiera que estaba, era lo mismo. Había consistencia en su vida. Y dice que ser imitadores de mí como lo soy de Cristo. Si nosotros no somos como Cristo, no estamos caminando como Cristo, no podemos esperar que nuestros hijos. No puedes sembrar una semilla. No puedes sembrar una semilla de tomate y esperar que salga una manzana. No puedes estar sembrando, no podemos estar sembrando a nuestros hijos semillas de carnalidad, de mundanalidad, y esperar que salga fruto en ellos espiritual. Porque el que siembra la carne sea destrucción, mas el que siembra el espíritu se hará ¿qué? Vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
quiero provocar una vez más a los hermanos, pero especialmente a los jóvenes, Aleluya. Gloria a Dios. que están en el tiempo de su vida, que están estudiando, que su cerebro está más activo para aprender. No que los mayores no pueden aprender, pero en el tiempo de los jóvenes, cuando están estudiando, están ejercitando su cerebro en pensar, en estudiar, en analizar. Pueden aprovechar más la enseñanza, la instrucción, ocupándose ¿qué? En leer. En leer, ¿para qué? Para que pueda vivir, ser ejemplo en palabra, ser ejemplo en conversación, en forma de vivir, en fe, en pureza, en amor, en santidad. Dice Pablo también a Timoteo, dice oír los deseos ¿qué? Los deseos juveniles. Pero ¿saben qué? No solamente hay deseos juveniles en los jóvenes, hay también unos viejones que todavía tienen deseos juveniles. Sí. Hay papás y mamás y hasta abuelos y abuelas que todavía tienen deseos juveniles. Dice que oír los deseos juveniles. ¿Por qué? Porque esos deseos son los que habla Pedro también, que dice que dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Pablo dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice amortiguar vuestras pasiones que están, vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, adulterio, como esa menciona en una lista. Porque si no amortiguamos, si no abstengáis, si no huimos de esos deseos, ¿saben qué? Son los que nos van a detener de hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer, y eso es anunciar. Eso nos va a detener. Nos va a detener. Por no tener cuidado de sí mismo, no va a poder tener cuidado de la doctrina. No va a tener cuidado en ponerla por obra, no va a poner cuidado en compartirla. ¿Por qué? Porque no se está cuidando a sí mismo. Amén. Aleluya. Hace como 2 meses, ese testimonio lo he compartido en estos lugares. Hace un poco de más de 2 meses. En el domingo tenemos 2 servicios, un servicio en la mañana y otro servicio en la tarde. Y entre el servicio de la mañana y el servicio en la tarde, yo no hablo lo mismo que hablé en la mañana. Yo fui a mi oficina, en un receso, tenemos un receso de 1 hora y 15 minutos entre el primer servicio y el segundo servicio. Yo acostumbro ir a mi oficina, después cerrar la puerta y hablar con el Señor. Y esa mañana que entré a la oficina después del servicio en la mañana, tengo una almohada ahí que usaba mi abuelo para poner sus pies cuando escribía, para que no se le hincharan los pies. Esa almohada la tengo, una almohada grande. Esa la tengo bajo mi escritorio, porque tengo azulejo en la oficina, y cuando me dedico a orar, pongo la almohada para hincarme sobre la almohada. Y esa mañana me puse a buscar al Señor, y le dije al Señor, Señor, yo no sé qué voy a decir. Y yo le doy gracias a Dios en eso en parte, porque eso se acostumbra en el mundo religioso. Pues vamos a prepararme, yo tengo preparados los mensajes para los siguientes 3 meses. Tengo unos mensajes preparados para los siguientes 3 meses ¿saben qué? Yo le doy gracias al Señor que claro, debemos de estar preparados en todo tiempo en la palabra de Dios, a trazar la palabra de Dios. Pero
nunca aprendí de mi abuelo de estar preparando de qué es lo que voy a hablar este domingo, el siguiente domingo, sino que conforme, ¿por qué? Porque no sé lo que pienso yo, no, sino que hablando lo que Dios quiere que se hable. Y esa mañana yo me puse y dije, Señor, yo no sé qué voy a decir en una hora. Yo no sé qué voy a decir, no sé, no que no sé qué decir. Hay mucho de qué hablar. Pero Señor, yo no solamente quiero hablar más por hablar. Señor, yo quiero que tú hables por mí lo que tú sabes que necesita tu pueblo. Aleluya. Estoy llorando y dije, Señor, no sé qué decir, Señor, confío en ti, Señor. Enséñame qué es lo que quieres que hable, Señor. Enséñame qué quieres que hable, yo no sé qué hablar. Faltan media hora, ahora. No sé qué decir, no sé qué voy a hablar. Puedo hablar de esto, de otro, de muchas cosas. Pero no quiero hablar lo que yo pienso, lo que yo quiero. Yo quiero hablar, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Como unos 20 minutos antes de que comenzara el servicio, el Señor, ahí oí claramente la voz del Señor, claramente. Gloria a Dios. Aleluya. Mi palabra está escaso en muchos hogares. Dice, en mi pueblo, mi palabra es escaso en muchos hogares. Lo que dice en 1 Samuel, dice que en aquel tiempo había poca palabra, había poca profecía. Estaba escaso. Pero luego, cuando el Señor permitió que los filisteos llegaran y conquistaran el pueblo y se llevaran el arca, no solamente estaba escaso antes de que estuvieras, antes que se llevaran el arca y se apartara el arca del Señor del pueblo de Dios, antes de eso había una característica, que la palabra estaba escaso. Y oí esas palabras. Mi palabra está escaso en muchos hogares. Y aún mi arca se ha apartado de muchos hogares. Aleluya. Pues ahí, y me vino, se me dio la escritura, Josué 1:8. ¿Qué es la respuesta a ese problema? El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche has de meditar en ella. ¿Para qué? ¿Para que nomás sepas de la palabra? No, para que pongas por obra todo, no parte, no lo que quieres, no lo que te conviene, no lo que sientes, no, poner por obra ¿qué? Todo lo que está escrito en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa especial de Dios. Pero ¿saben por qué se cumple muy poco? ¿Saben por qué está muy escaso el cumplimiento de que todo lo que hace prospera y todo lo que va a salir bien? ¿Saben por qué es muy escaso ese cumplimiento? Porque es muy escaso que se vaya meditando en la palabra de día y de noche para ponerla por obra. Sino que lo común es que se vaya apartando la palabra apartando su boca, de su vida, de su casa. Y en ese momento el Señor me dio lo que inició como 6, lo que fue como Aleluya. lo que fue casi 15 mensajes. El Señor tenía mucho, yo no sabía qué decir, el Señor tenía mucho que decir. En esta tarde quiero compartir 2 meses en unas cuantas horas. Aleluya. Y a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero saben que no es lo que digo yo, lo que dice su palabra. Amén. Y no solamente los jóvenes, también padres, madres, ministros y pastores se van a retorcer adentro. Les voy a asegurar que van a realuir. Si eres hijo de Dios, va a realuir en tu corazón. Aleluya. Si no eres hijo de Dios, no va a realuir nada. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor.
Pero también al estar al Señor, darme esas tres escrituras. La palabra estaba escasa en aquellos días. La arca se apartó. ¿Qué es la respuesta para que no sea escaso y para que no se aparte? El libro de la ley nunca se aparta de tu boca. Pero si está en tu boca, antes de que esté en tu boca, dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras han de estar en tu corazón, sobre tu corazón, porque de la abundancia de lo que está sobre tu corazón, habla ¿qué? La boca. Pero para que esté en su corazón, tiene que estar ocupándose en la palabra. Y si se está ocupando en la palabra, ¿saben qué? No se va a quedar con la palabra, la va a compartir primeramente con su casa. Porque el primer lugar donde debemos anunciar, nuestro trabajo de anunciar, lo que debemos estar haciendo anunciar, el primer lugar donde dice que debemos anunciar es en nuestro hogar, nuestra familia. Esas palabras has de hablarlas ¿qué? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cualquier que no está haciendo eso es peor que un infiel y está negando la fe. Sí. Aleluya, santo Dios. No importa si le está hablando al vecino, al oyente, si no está siendo fiel a compartir aquella palabra a su casa primero, es peor que un infiel y está negando la fe. Porque donde primero debe de comenzar es con su casa. Cierto, amén, aleluya. Porque el primer lugar donde debe comenzar es en su casa. No tener ningún negocio compartiendo a otra gente si en su propia casa no lo va compartiendo. Un ministro no tiene un negocio ministrando si tiene una casa y no le está ministrando a sus hijos. O es que no quieren escuchar. Ellos quizás nunca los crió en la palabra de Dios, por eso no quieren escuchar. Nunca se les tocó el paladar espiritual que comenzaron a adquirir un sabor por la palabra de Dios. Y después quiso meterse la fuerza. No va a funcionar así. Ese domingo compartí lo que el Señor me dio en esa hora. Pero ¿saben qué? Lo que también el Señor me enseñó de que ¿por qué se va a apartar? Porque cuando se va apartando la palabra entra algo más. ¿Saben que en este país en el 1963, antes de 1963, la Biblia era parte del libro de textos en las escuelas? ¿Sabían que la Biblia se usaba como libro de historia? Se usaba como libro, los niños aprendían a leer, no con libritos como hoy en día, aprendían a leer con la Biblia. Las primeras palabras que aprendían a leer eran de la palabra de Dios. Pero ¿saben lo que pasó en el 1963? Sacaron la Biblia de las escuelas. ¿Y saben lo que pasó cuando sacaron la Biblia de las escuelas? Sacaron una cosa y entró algo más. ¿Saben qué es lo que entró? Entró lo secular. Entró lo secular. Y ese día el Señor me enseñó claramente que muchas de las razones que en el pueblo de Dios la palabra está escaso. ¿En qué sentir? ¿Sacó la Biblia, aventó la Biblia por la ventana? No. Aunque tengas la palabra de Dios en tu casa, pero si no la lees, no la estudias, no la vives, no la compartes en tu casa, la palabra está escaso. Aunque tengas 20 Biblias en tu casa, la palabra de Dios está en una crisis de escasez en tu hogar. Y con el tiempo no solamente va a ser escaso, sino que después de ser escaso la palabra, después se aparta el arca. ¿Qué es lo que estaba en el arca? Había algunos objetos en el arca. En el arca había las tablas originales que representan la instrucción de la palabra. Había maná en frasco de oro que representa la provisión de Dios. La palabra de Dios, las tablas de piedra. El maná representa la provisión de Dios.
Y estaba también la vara de ¿qué? De Aarón, que había brotado almendras. Y eso representaba la protección, milagros de Dios, poder de Dios. Pero el arca en sí era el lugar donde descendía la gloria de Dios. Representaba también la presencia. Representaba el arca ¿qué? La presencia, poder, provisión y protección de Dios. Y cuando se apartó el arca, quiere decir que ya no había presencia de Dios, ya no había protección de Dios, ya no había provisión de Dios y ya no había poder de Dios. Y en muchos hogares no hay presencia de Dios. Sí, amén. Aleluya. Muchos hogares no hay palabra de Dios, no hay provisión de Dios, Aleluya. no hay poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que ha entrado? Cuando está escaso la palabra y aún se aparta el arca, la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Va entrando lo secular. Amén. Aleluya. Va entrando lo secular. ¿Qué es lo que hay en las escuelas públicas hoy en día? Es pura perdición. Amén. Las escuelas no son escuelas de educación, son escuelas de perversidad. Amén. Aleluya. O los jóvenes, ustedes saben mejor que nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Les pregunto a los jóvenes, contéstame. Los muchachos, ¿qué hay en la escuela? Las muchachas, ¿qué hay en la escuela? Perversidad. Y si pierdes tu identidad de quién eres, te vas a asimilar a los demás que no conocen a Dios. Aleluya. Te vas a caer de tu lugar cuando eras contado entre los hijos de Dios. Te vas a caer en tu lugar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que entró? Comenzó a entrar en lo secular. ¿Qué es lo que pasa cuando en nuestro hogar no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no hablamos de la palabra, no obedecemos la palabra? Pero hay quienes obedecen la palabra en la iglesia, pero en la casa no obedecen la palabra. Gloria a Dios. Cuando se aparta la palabra, el arca de nuestras vidas se va comenzando a apartar. Cuando se aparta del hombre que conoce a Dios, es el primer paso cuando comienza a apartarse la palabra de la casa. Sí, amén. Ajá. ¿Y qué es lo que entra? Comienza a entrar lo secular en su casa. Aleluya. Cuando nuestros hogares deben de ser un santuario. ¿Qué es un santuario? Un santuario no es un edificio. Un santuario es un lugar de protección. Un santuario es un lugar donde se mantiene un ambiente conducivo que se presta para que crezca algo ahí. Gloria a Dios. Nuestros hogares deben ser un santuario, un lugar de protección, donde es conducivo, que se presta para promover santidad, pasión para Dios, crecimiento en su palabra, madurez en su palabra. Aleluya. Pero ¿qué es lo que encontramos hoy en día en los hogares? Lo opuesto. El lunes, en la oración, ese día mi esposa iba a sacar a las mujeres, yo iba a quedarme con los hombres. Y al estar orando en el tiempo de la oración, pidiendo: Señor, pon hambre en tu pueblo por tu palabra y tu presencia. Santo. Aleluya. Que tu arca regresa a los hogares donde se ha apartado tu arca. Digo el salmista: no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Amén. Pero cuando no se aprecia lo que es su Espíritu Santo, no se aprecia, entonces lo va a dejar que se aparte y va a entrar en lo secular en su vida, en su casa. Aleluya. Pues estando orando, una vez más el Señor me habló y ni estaba pensando en esto, sino que estaba pidiendo. El Señor oí una voz clara en mi mente que me dijo: mi palabra, Isaías 38, mi pueblo tiene que poner su casa en orden, porque ciertamente morirá. Aleluya. Y luego me dio Apocalipsis capítulo 3, que dice al mensaje de la iglesia de Sardis: y yo conozco tus obras,
tienes testimonio que vives, pero estás muerto. Amén. Aleluya. Dice, cuida aquellas cosas que están por morir. Pon tu casa en orden porque ciertamente morirás. Te estás muriendo. Aleluya. Pero el Señor me hizo claramente ahí por qué se estaba apartando la palabra de Dios de muchos hogares. Aleluya. Y esto es lo que no le va a gustar a muchos. Amén. Aleluya. Mi palabra se ha apartado de muchos hogares y está escaso en muchos hogares por una de las razones principales: Gloria a Dios. Aleluya. por los entretenimientos en sus hogares, por las maneras que se entretienen en sus hogares. Han empujado, sus entretenimientos han causado que vayan oreando, van poniendo a la orilla mi palabra. Y no solamente la orilla, sino que aún sacando mi palabra de sus casas. Que ya ni existe lectura de mi palabra en su hogar, ya ni existe estudio de mi palabra en sus hogares, ya no existe de que hablen de mi palabra en sus hogares, y menos que vayan obedeciendo mi palabra en sus hogares. Mi palabra lo ha sacado y ha entrado en los hogares de mis hijos, lo secular. Gloria a Dios. Aleluya. Los diferentes medios de entretenimiento. Los diferentes medios de entretenimiento. Y no voy a mencionar ninguna cosa en particular, porque hoy en día no solamente es una, ni dos, ni tres, ni cuatro cosas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es el centro? ¿Qué es el objeto central de cada casa cuando entras en casa? Su sistema de entretenimiento. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alrededor de qué están los sofás? ¿Alrededor de la Biblia? ¿Alrededor de qué? Si eso es el centro de su casa, ¿qué será el centro de sus vidas? Aleluya. Señor. Pero no solamente la televisión hoy en día, ahí está el internet, ahí están los jueguitos, que no solamente los jóvenes, también los adultos. Amén. Aleluya. Ahí están los juegos portátiles, portables, ahí están los jueguitos. Los diferentes medios de entretenimiento que han entrado en el hogar, que están empujando la palabra para afuera. Amén. Aleluya. ¿Sabían de que aquí en Estados Unidos el promedio del tiempo que se ocupa en diferentes tipos de entretenimientos en los hogares, no solamente en la televisión, pero en diferentes tipos, son 57 horas por semana? Dios. Entre jueguitos, entre películas, entre televisión, entre internet, entre entreteniéndose con música. Aleluya. 57 horas entre la semana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben cuántas horas de televisión más o menos se mira el promedio de cada persona por día? Un promedio de 2 a 3 horas por día. ¿Y la palabra de Dios? Y se pregunta, ay, no, esto batallando. Oiga, no debe estar asombrado que está batallando y está ocupando en otras cosas y no ocupándose en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poner tu casa en orden. Poner tu casa en orden quiere decir que está fuera de orden. Déjenme preguntarles una cosa. Si en tu casa se está mirando, vamos a decir, 15 horas de televisión por semana, Aleluya. y ni levanta la Biblia toda la semana en tu casa, nomás cuando vas a la iglesia, déjame preguntarte, ¿es una casa que está en orden? No, es un desorden. Algo está mal ahí. Y si algo está mal ahí, va a haber resultados malos de esa casa también. El producto que va a salir de esa casa
va a salir un producto contaminado. Amén. No sé si me están entendiendo. Aleluya. Y es lo que hay en muchos hogares de los hijos de Dios, Gloria a Dios. que están fuera de orden y se está muriendo la palabra de Dios allí. Aleluya. Y Dios dice, revive aquello que está por morir. Amén. La palabra es espíritu y es vida. Amén. Amén. Aleluya. Si la palabra no existe en nuestras vidas, en nuestra casa, ¿saben qué? Entonces no hay vida en nuestras vidas y no va a haber vida en nuestras casas. Y lo que va a salir de nuestra casa va a ser pura mortandad. Aleluya. Muertos a Cristo y no muertos a ellos mismos. ¿Qué es lo que va entrando? Lo secular. Gloria a Dios. Va entrando lo secular. Pero ¿saben qué? Comienza con los hombres. ¿Cuántos padres hay aquí en esta tarde? ¿Saben qué? No voy a pedir que me perdonen por esta expresión. Hay muchos hombres cobardes hoy en día. Que no tienen espina dorsal, no tienen espinazo espiritual. Son hombres cobardes. Aleluya. Aleluya. Aunque esté grandote y con un bigote grande y se va comportando muy macho. Hombres cobardes. Que no toman, que no toman el lugar que Dios les ha dado como un hombre, un líder sobre su casa, para dirigir su casa. ¿Saben lo que dijo el Señor de Abraham en Génesis capítulo 18? Dice, yo sé que Él enseñará su casa después de sí. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, Abraham es un hombre de Dios. Y yo sé que Él va a enseñar a su casa que sean imitadores de Él. Porque Él está caminando en pos de mí y sus hijos les va a enseñar que caminan así como Él camina conmigo. Aleluya. ¿Puede decir el Señor eso de ti, mi hermano? Padre, Aleluya. ¿puede decir eso de ti? ¿Puede decir que tú has hecho eso y que estás haciendo eso? Ya se apagaron los amenes. Pues sí puede decir gloria a Dios, pero amén no puede decir. ¿Puede decir eso el Señor? Yo sé que Él va a enseñar porque lo ha estado haciendo. Que va a enseñar a su casa después de sí. Como Él camina, yo sé que Él va a enseñar, va a criar a su familia, a sus hijos, que caminan de la forma que Él camina conmigo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que vemos? A mí me da tristeza. Amén. Y yo he recibido llamadas de diferentes lugares donde he estado, de jóvenes llorando, que ni se dan cuenta los padres, jóvenes de 13, 14 hasta 17 años de edad, que en diferentes lugares, en diferentes tiempos, que me han llamado platicándome de cosas terribles con que están batallando. ¿Por qué? Porque el atalantado padre comenzó a rentar videos, comenzó a introducir el satélite para mirar el Discovery, y después anda descubriendo viejas, Gloria a Dios. exponiendo a los hijos a porquería, causando abominación en su casa. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que todos los que son hijos de Dios tales, dice todo lo que es guiado por su espíritu. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por su espíritu tales son los hijos de Dios. Debe preguntarte, y quiero que seas sincero conmigo y contigo mismo, ¿tú crees que el Espíritu Santo, que es el que nos enseña toda justicia y verdad, tú crees que el Espíritu Santo te iba a dirigir y mover y guiarte a agarrar un sistema de satélite para tu casa? Trágatela, mi hermano, mi hermana, que ahí estás, que andas ahí, de bobo, de boba. Sí. Aleluya. Amén. No te enojes conmigo, debes de enojarte con ti mismo con haber dejado esa porquería en tu casa. Sí. ¿De qué pertenece donde vives? ¿Es tu casa o es casa de Dios?
pues algunos no se quieren comprometer. Si es tu casa, entonces tú puedes hacer lo que te pega la gana ahí. Pero si ese hogar donde vives es casa de Dios, entonces el que debe de mandar es Dios. El que debe de mandar ahí en ese hogar es el Señor. No las concupiscencias de tu carne, de nuestra carne. Decía mi abuelo, yo no tengo televisión y menos cable, lo que sea más, no porque no me gusta, no lo tengo porque me gusta. Y saben que yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Aquí está mi hijo y no me deja mentir. Nosotros no tenemos televisión en la casa. ¿No miran televisión en nuestra casa? Oh, pero esta película es PG. ¿Qué es lo que dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo qué. Voy a preguntarles, ¿de qué consejo, de consejo de quién es ese consejo? Oh, esto es PG. ¿Es de la Biblia? Ese es un consejo de los malos. Y ahí están los mensos, los hijos de Dios. Ah, es PG. ¿Sabían que lo PG hoy, hace 15 años, era el R restringido? ¿Sabían que lo que es G general hoy en día, hace 15 años, era PG-13? Ahí va bajando más y más, poco a poco, infiltrándose en los hogares de los hijos. Y los hijos de Dios comiendo cochinero, porquería, comiendo de la basura. Un hermano, hace 2 semanas, estaba hablando con el hermano, estábamos hablando, me dijo que había escuchado que estaba hablando de esto en Salinas. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, hace un mes atrás, digo, no un mes, hace de hoy, 2 semanas atrás. 2 semanas, sí, un mes de hoy. Que dice que llegaron y escuchó que estaban haciendo ruido en su casa. Que salió, dice que estaba la compañía de cable poniendo un satélite afuera. Y que dice, ¿qué estás haciendo? Yo no pedí eso. Digo, no, te lo ganaste. ¿Cómo que me lo gané? Uno que anda en la carne, me ha dicho, gloria a Dios, bendición del Señor. No, que te lo ganaste por 5 años gratis. Y el paquete máximo, que tiene un valor de más de 100 y cacho de dólares. Uno hubiera dicho, gloria a Dios, bendición del Señor. O sea, me gustó lo que me dijo este hermano. Le dijo, ¿sabes qué? Quita esa cosa de ahí. Digo, a mí me mandaron. Digo, no me importa, quítalo, es gratis. Dije, no me importa. Digo, ¿sabes qué? No quiero que vengas a dompear tu cochinero en mi casa. Este hogar pertenece a Dios. Y yo no quiero que este hogar no sea un bote de basura. Este hogar no es un bote de basura, es un santuario de Dios. Quita ese mugrero de aquí. No, pues pero tú lo ganaste, digo, de regálaselo a alguien más. Aquí no quiero basura en mi casa. Pero uno que anda caminando en la carne va a decir, bendición del Señor. Yo he llamado, no parabólicos, es para diabólicos. Sí. Pero que se ha apartado de la palabra de Dios de muchos hogares, aún estoy seguro de aquí en esta tarde también. Si les preguntara en últimos 3, ¿cuántos tienen por lo menos 3 años en el Señor? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen por lo menos 3 años en el Señor? ¿Pues son puros bebés o qué? Levanta la mano los que tienen por lo menos 3 años caminando con el Señor. ¿Cuántos tienen 1 año? Pues son creyentes o no son creyentes. ¿Qué son ustedes? ¿A quién estoy hablando? ¿Cuántos han entregado su vida? Levanta la mano. ¿Cuántos han levantado su vida al Señor? Pues a fuerza tengo que sacarle la mano. Pero si les pongo que quieren $1000, voy a levantar la mano todos. Los que tienen por lo menos 2 años en el Señor, no me voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos han? ¿Saben que sí voy a pedir levantar la mano? ¿Cuántos que tienen por lo menos 2 años han leído toda la Biblia? Ninguno.
Pero deja preguntarles esto. En los últimos 2 años, aquí no levante la mano, porque aquí va a quedar avergonzado. ¿Cuántos han visto por lo menos 10 películas? No, en 2 años, eso en un mes. Se están riendo, pero ¿saben qué? Dios no se ríe. Porque eso está fuera de orden. Sí. ¿Creen que está fuera de orden o no fuera de orden? Vale más que lo crees. ¿Qué quiere decir? Que ha estado sembrando más a la carne que al espíritu. Y si ha estado sembrando más a la carne, ¿qué resultado, qué fruto que puede esperar si está sembrando a la carne? ¿Fruto de qué? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y si estás sembrando la carne, ¿saben qué? Es lo que se va a manifestar en tu vida. Lo que se va a manifestar en mi vida. Si estamos sembrando el espíritu, nuestro aprovechamiento se va a echar a ver a todos. ¿Por qué? Porque si estamos sembrando al espíritu, vamos a cegar a vida eterna. Y el que va a la vida eterna no lo puede esconder, en su vida se va a manifestar. Gloria a Dios. Se va a manifestar. Amén. ¿Pero qué? Los entretenimientos y la palabra Gloria a Dios. menguando hasta el punto de apartarse. Aleluya. ¿Y saben qué? Cuando se aparta el arca de Dios de la vida o del hogar de alguien, ¿saben qué? En ese momento es entregado a Satanás. Aleluya. Sí. Aleluya. Y cuando es entregado a Satanás, dice la palabra de Dios que es entregado a todas las concupiscencias de su corazón, las imaginaciones de su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras que está el arca del Señor, aunque esté menguando, es detenido de hacer tonterías y en su corazón siente hacer y su carne quiere hacer, pero Dios lo detiene. Pero cuando el arca se aparta, ya nada lo detiene y es entregado a las imaginaciones de su corazón. Ya no se puede detener. ¿Por qué? Porque Dios se ha apartado. Amén. Y que por eso miramos en hogares muchos jóvenes apartados del Señor. ¿Por qué? Porque han sido entregados a Satanás. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Dios los entregó a mentes depravadas. Amén. Y luego dice, lo entregó para hacer cosas que no les conviene. ¿Por qué? Porque dejaron que se apartara la palabra de Dios. Y al menguar la palabra, comenzó a aumentar lo secular, lo mundano, más y más y más y más. Entre más aumenta lo mundano, lo secular, más va resistiendo la palabra de Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Ezequiel capítulo 44. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso nomás fue introducción. Aleluya. Señor Jesús. Ahora pónganse los cinturones. Amén, amén. Échale, gloria al Señor. Aleluya. Échale, vamos arriba. Gloria a Dios. Sí lo voy a echar, pero a ver si lo reciben. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ezequiel capítulo 24. Una vez más, nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio. ¿Quiénes somos? Real sacerdocio. Amén. Y ¿saben alguna de las funciones del sacerdocio? ¿Era de qué? Era de dirigir. No solamente ofrecer sacrificios a Dios, sino que uno de los trabajos también del sacerdocio era que era de dirigir al pueblo a Dios. De dirigir al pueblo a Dios. Era de preparar un lugar, un ambiente en el santuario. Preparado un ambiente para que la gente pueda conectarse con Dios. Aleluya. Tu hogar es un lugar donde te puedes conectar con Dios. Tu hogar es un lugar donde tus hijos se pueden conectar a Dios, o es tu lugar, o nuestro hogar es un hogar donde hay tanta distracción que no ni podemos ver a Dios. Aleluya. Y nosotros como sacerdocio ahora, ¿saben qué?
como el sacerdocio ahora no solamente era un grupo, es un grupo de hombres, sino que el sacerdocio hoy en día no solamente es el pastor. Comparte parte el pastor de dirigir al pueblo delante de Dios, enseñarles la palabra, pero también los padres. Un tipo de sacerdocio sobre su hogar, ¿de qué? De dirigirlos al Señor. Aleluya. Pero también uno de los trabajos del sacerdocio, aquí dice en Ezequiel 44, era de enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ¿saben qué? En muchos hogares está tan enredado todo que ni se sabe la diferencia, porque está todo mezclado. Quiero que alguien me traiga un vaso de vidrio o de plástico claro, 3 vasos claros, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Y una botellita de agua. Y uno de los vasos échale tierra. Gloria a Dios, aleluya. Quiero darles una ilustración para que puedan tener en su mente un retrato en su mente de lo que hacemos cuando no tomamos en serio la palabra de Dios, lo que pasa en nuestras vidas y lo que pasa en nuestras casas y lo que pasa en la iglesia. Ezequiel 44, 23 Amén. dice que y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hacer diferencia. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Para qué? Para que no mezclaran una cosa con la otra. O sea, discernimiento, sabiduría. Dice en Hebreos, dice que la vianda firme es para aquellos que que tienen sus sentidos que ejercitados entre lo bueno y lo malo. O sea, no puede haber crecimiento espiritual con la vianda firme si primeramente no sabe la diferencia, no hace saber diferencia en su vida de lo santo y lo profano. No sabe hacer diferencia cuando Dios le está moviendo. No puede saber, cuando Dios está moviendo no puede hacer diferencia porque no sabe discernir entre lo santo. Pero también cuando el diablo viene a engañar su mente, su corazón, como no sabe hacer diferencia de lo profano, y les enseñarán a discernir. Parece que está repitiendo lo mismo, pero no quiere decir lo mismo. Está diciendo, les van a enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo va a ser posible? ¿En qué forma les va a enseñar? ¿Por qué medio? Hay muchas formas de enseñar. Hay muchos medios de instrucción. Y el Señor aquí da el secreto de qué tipo de medio se va a enseñar a hacer la diferencia. ¿Cómo es la forma más efectiva? Una de las formas más efectivas para enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice que ¿cómo? Y les enseñarán a discernir. ¿Cómo van a aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Con recibir enseñanza a discernir. La palabra de discernir no solamente es superficial, hacer diferencia entre lo santo y lo, sino que dice hacer. Sino que hacer, dice hacer diferencia. Les enseñará a discernir. Les enseñarán a discernir. ¿Saben lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que nos van a hacer dar una enseñanza, van a enseñar intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Intencionalmente quiere decir, es una intención, no pasa por accidente. ¿Cómo? Esa expresión quiere decir que los van a exponer intencionalmente. ¿Cómo van a enseñar? ¿Cómo le van a enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio? ¿Cómo
con intencionalmente exponerlos a lo limpio. Que estén tan expuestos a lo limpio que en el momento que se presentan a lo limpio, inmediatamente lo rechazan. Pero fíjense lo triste hoy en día. En muchos hogares, a lo que se está exponiendo no es a lo limpio continuamente, se está exponiendo a lo no limpio. Estoy seguro que en la mayoría de los hogares, a lo que se expone más no es a la palabra de Dios. Se expone la televisión, las películas, la computadora y la palabra de Dios. ¿Cómo van a aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano si intencionalmente no estamos buscando a exponer a nuestra casa, a todos los que están en nuestra casa, a lo limpio? Sino que en vez de hacer lo que Dios está diciendo aquí, oiga, entre el mismo pueblo de Dios se está haciendo lo opuesto. Se está enseñando a no hacer diferencia entre lo santo, entre lo limpio, lo santo y lo profano. Todo todo mezclado. Haciendo lo opuesto, en vez de intencionalmente exponer a lo limpio, con un propósito de ¿qué? Para que sepan la diferencia, discernir entre lo limpio y lo no limpio. Se está exponiendo a sí mismo, su esposa, sus hijos, ¿a qué? Continuamente a lo no limpio. Y cuando viene lo limpio, en vez de rechazar, en vez de recibirlo, lo rechazan. Cuando debe ser lo opuesto. Si estamos criándolos en la palabra de Dios y en la doctrina de Dios. Pero en vez, ¿saben qué enseñanza están recibiendo en la mayoría de los hogares? Enseñanza de los... No hay esa bienaventuranza, por eso no hay bienaventuranza en muchos hogares. Porque dice bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de manos. ¿Por qué no hay bienaventuranza en muchos lugares? Porque se está exponiendo al consejo de los malos. Y después no solamente oye el consejo de los malos, anda en el consejo de los malos. Puede ser que los hijos quieren seguir las modas de la televisión. Puede ser que las muchachas quieren vestirse indecentemente, vienen a la iglesia más o menos. Pero ya cuando salen de la iglesia se visten igual como las mundanas. Eso no es tener constancia. Eso es tener doble ánimo. Y aún en la misma iglesia ya muchas veces ni vienen tan decentes. A veces se miran más decentes afuera que adentro. Oiga, eso nos enseña la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ezequiel capítulo 22, 26. Gloria a Dios. Y dice, sus sacerdotes violentaron mi ley. O sea, violaron mi palabra. ¿Y saben que hoy en día está pasando lo mismo? Los que Dios ha llamado como su real sacerdocio, en vez de mover a su familia a ofrecer sacrificios espirituales, están ofreciendo sacrificios a Satanás. Dice Pablo en ese Corinto, dice, ¿cómo es posible que te sientes en la mesa de la comunión con el Cristo y luego te sientes en la mesa donde se ofrece a Satanás? Sus sacerdotes quebraron mi ley y ¿qué? Contaminaron mis santuarios. ¿Saben qué? Tu hogar y mi hogar debe de ser un santuario. Pero ¿cuántos hogares que Dios llamó para que fueran de Él están siendo contaminados? Contaminados. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Saben que en muchos hogares no se hace la diferencia entre lo santo y lo profano?
hace la diferencia. Y a consecuencia está contaminando su hogar, está contaminando su vida, está contaminando su familia. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, santo. Dice, ni distinguieron entre inmundo y limpio, todo lo mismo. Aleluya. Esto va pasando también en el aspecto espiritual con la palabra de Dios. Todo es lo mismo. Amén. Todo, ¿saben que no todo es lo mismo? No, hermano. Oh, todo es lo mismo. No, todo no es lo mismo. Amén. Y cuando no se sabe la diferencia, deja que sus oídos se vayan contaminando con aquello que no es verdad. Porque no sabe hacer la diferencia entre lo limpio y lo impío. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Oye, qué terrible. ¿Saben lo que dice Tito 1:16? Dice, profesan conocerme, pero con sus hechos lo niegan, siendo desobedientes, abominables y reprobados, rechazados para toda buena obra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo era profanado en medio de ellos. Qué tremendo. Amén. Su pueblo que llamó para que sea honrado y glorificado, y que fuera anunciando las virtudes. ¿Qué están haciendo ahora? Profanando su nombre. Aleluya. Qué terrible, qué tremendo. Amén. En muchos hogares están contaminando sus hijos, su casa, Aleluya. sus vidas. En muchos hogares se está profanando el nombre de Dios. Y luego viene a la casa del Señor, alabad al Señor. Gloria a Dios. Oiga, esa es la abominación. Amén. Sí, es una abominación. Gloria al Señor Jesús. Eso es una abominación a Dios. Amén. Eso es algo, dice, siendo desobedientes, abominables. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, aquí profesa, conozco a Dios, pero en la casa lo niega, siendo desobediente a su palabra, no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, contaminando su casa, siendo que reprobado para toda buena obra. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos que vivir nuestras vidas aquí, que nuestras vidas en temor. Sí, amén. No algún tiempo, no, ¿qué? Todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, de nuestra pasada en este mundo. Aleluya. Gloria, Señor. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando el Señor le dio instrucciones a Salomón a cómo debería de ser el templo, miramos algo muy importante. Miramos algo muy importante. Porque vemos que el Señor habla, o no a Salomón, sino que el Señor habla y menciona que todas las ordenanzas, o sea, ordenanzas quiere decir para que estén las cosas en qué, en orden. Cuando no estamos poniendo por obra las ordenanzas, quiere decir lo que Dios está ordenando, quiere decir entonces que las cosas van a estar ¿qué? Fuera de orden. Aleluya. Y el Señor dice, cuando da instrucciones, dice que deberían de ser según todas las ordenanzas del Señor, en la casa del Señor. Si tu casa, en mi casa, si donde vivimos es casa del Señor, entonces nuestro hogar debe ser dirigido y guiado por las ordenanzas de la palabra de Dios. Porque si no están, si nuestro hogar no se está dirigiendo, guiando. Porque el Señor dijo de Abraham, yo sé que Él enseñará a su casa. ¿Por qué? Porque era el mismo, como era afuera de su casa, como era en su casa. Su forma de caminar fuera de su casa era lo mismo que era en su casa. Y dice que todas esas ordenanzas que he puesto que dice que estén sobre mi casa. Si no es mío, donde yo vivo y donde tú vives, decimos que es casa de Dios. Entonces,
su palabra debe de ser lo que va ordenando nuestro hogar. Les pregunté en el principio, creemos que el Espíritu Santo que enseña toda la justicia. Justicia quiere decir lo que es lo correcto conforme a la palabra de Dios, y verdad, lo que no es engaño, lo que es real. Si el Espíritu Santo nos enseña toda la justicia y verdad, y el Espíritu Santo también es todo el que es guiado por su Espíritu, tales son los hijos de Dios. Les pregunté en el principio, ¿creen que si Dios tu hogar es casa de Dios y Él está mandando su palabra, tu casa se dirige conforme a su palabra, las ordenanzas de su palabra? Una vez más, ¿tú crees que vas a meter en tu casa lo que va a dañar a tu familia? No. Por eso dice, si tu ojo fuera causa de pecar, ¿qué? Sácalo y échalo. La palabra échalo de ti no solamente quiere decir pon a un lado ahí en el garaje porque no sea en tu casa. No, la palabra échalo de ti quiere decir que agarras algo y lo avientas con fuerza lejos de ti. Dice, si tu mano, ojo, representa lo que te gusta ver. Hay hermanos que se emocionan más con el fútbol que con la palabra de Dios. Algo mal ahí. ¿Cómo es posible que te pueda? Oiga, si alguno no amara al Señor Jesucristo, ¿cómo? No es que no ama, sino que no ama con una pasión, con todo el corazón, alma y poder, sea anatema. Y cuando hay maldición, saben que la maldición se esparrama también en la familia. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va pasando? Si nuestro hogar está siendo guiado por las ordenanzas, quiere decir que va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y si nuestro hogar se está guiando por el Espíritu Santo, quiere decir entonces que somos hijos de Dios. Y que el producto de ese hogar va a ser un producto de ¿qué? Hijos de Dios. Pero si en ese hogar se está contaminando, está profanando el nombre del Señor, por lo que ve, por lo que escucha en ese hogar, por lo que se hace en ese hogar, ¿qué producto va a salir de ese lugar? Hijos de Dios. Hijos del diablo. Producto va a salir que hijos del diablo, hombres, mujeres, jóvenes preparados para el pecado, no para la santidad. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Les voy a hacer vamos a Deuteronomio capítulo 4. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y antes de dar unos ejemplos, quiero usar el ejemplo de la misma palabra de Dios. Mientras que ustedes vayan a Deuteronomio 4, yo voy a leer de otra escritura que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 4. Versículo 6 dice, pero estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, los deseos carnales, como ellos codiciaron. Luego dice, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y beber y se levantaron a jugar. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué está diciendo el Señor? Que estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. Sí, amén. Para que podamos no caer en las mismas trampas del enemigo. Y Deuteronomio, aquí está haciendo referencia, el versículo 8, 1 Corintios 10, 8, está haciendo referencia a lo que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10, capítulo 4. Y dice, ahora pues, aquí donde está, ¿qué es la escena aquí? Aquí la escena es que el pueblo ya estaban para entrar, ya estaban para entrar en la tierra prometida. Moisés, el Señor le acababa de decir a Moisés que no iba a entrar. Pero el Señor ahora habla por medio de Moisés y le dice, el versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que os enseño para que para que nomás lo sepas. ¿Para qué? Para que ejecutéis, ¿qué decir? Para que hagas lo que estás aprendiendo. Y el resultado es que, ¿y qué? Y viváis. Y entréis y poseéis la tierra del Señor, el Dios de vuestros padres te da.
Y luego fíjense lo que dice el versículo 2. Aquí es un problema. Cuando no se sabe, fíjense, cuando no se sabe discernir entre lo santo y lo profano, el versículo 2 es lo que nos vamos a encontrar haciendo. Dice en Isaías capítulo 5, ay del que llama lo bueno malo y lo llama lo malo bueno. Quiere decir ¿qué? Que no sabe hacer diferencia. Que anda mezclando lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. ¿Y saben qué? Vamos a ver qué es lo que Dios piensa de eso. Vamos a mirar qué es lo que, no solamente qué es lo que piensa eso, vamos a ver qué es lo que llama esta actitud entre el pueblo de Dios. Pero primero, dice no, ¿qué? Añadiréis a la palabra que os mando. ¿Qué quiere decir eso? Es no tratar, la palabra dice así y luego le va añadiendo lo que quiere él diga. Oh, eso quiere decir esto. ¿Para qué? Para que le pueda convenir. Oh, sí, la palabra dice que no debemos poner nada, cosa injusta. Salmo 101 dice, yo andaré con integridad en mi casa, en medio de mi casa. Dice, yo andaré con integridad en medio de mi casa. Dice, no pondré ninguna cosa injusta de maldad delante de mis ojos. ¿Saben qué? El problema es que si ahorita le pregunto a todos qué es maldad, cada quien va a sacar con algo diferente. El problema es que eso quiere decir que no todos saben lo que es la diferencia, no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Saben lo que quiere decir la definición de la palabra de injusto o de maldad? Dice el salmista, Salmo 101, no pondré nada delante, dice, yo caminaré en medio de mi casa con integridad. Cuando uno camina con integridad en medio de su casa, quiere decir que Dios es el que sus ordenanzas son los que están dirigiendo aquel lugar. Dice, no pondré ninguna cosa injusta delante de mis ojos, no se apegarán a mí. ¿Qué quiere decir injusta? En inglés dice dice lo malvado. ¿Saben lo que quiere decir lo injusto en el hebreo? Lo injusto quiere decir lo que no tiene provecho, lo que no es santo, lo que no es limpio, lo que es abominable. O sea, la palabra abominable quiere decir detestable. Detestable quiere decir aquello que Dios no aguanta, no soporta, lo aborrece. ¿Qué quiere decir lo injusto? Quiere decir aquello que trae destrucción. Muchos en su casa están viendo cosas que no traen provecho, y lo que no trae provecho es una pérdida de tiempo. Si está trabajando por $1 la hora, ¿cómo va a llamar eso? Pues no está aprovechando. No hay cuando no hay provecho es que no hay ganancia. Hay muchos que están perdiendo el tiempo y no hay ninguna ganancia para el hombre interior. No solamente no hay ganancia para el hombre interior, está destruyendo el hombre interior. Está viendo que, dice, al entender eso podemos ver que David dice, yo no pondré ninguna cosa que no tenga provecho, ninguna cosa que destruye, ninguna cosa que no es santo, ninguna cosa que es abominable, ninguna cosa que es de maldad delante de mis ojos, porque yo andaré con integridad en medio de mi casa. Deuteronomio 4. Seguimos con Deuteronomio 4. Eso quiere decir, no añadiréis a la palabra. O sea, sí, pero no, yo estoy viendo esto, pero no está tan malo. Eso es tratar de justificar. Hay del que llama lo bueno, lo malo, bueno. Hay del que llama lo malo, lo bueno. ¿Cómo? Con justificarlo, con añadir sus propios pensamientos. Oh, yo pienso así, o yo siento así, oh, para mí no está mal. ¿Saben que estos asuntos no se trata de caminar como pensamos? Porque dice en fines de los jueces, dice que cada quien, no había rey, o sea, no había reglas, no había ordenanzas. Dice, como no había rey, dice, cada quien hacía como le parecía bien delante de sus propios ojos. ¿Y saben lo que dice el proverbio? Proverbios de ese tipo de personas, dice que el necio es sabio en su propia opinión.
Oh, pues yo pienso así. No, para mí no es tan malo. Oiga, eso es su propia opinión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice otra cosa. Dice tampoco ni disminuiréis de ella. ¿Para qué quiere decir eso? Eso quiere decir de hacer, disminuir quiere decir hacer menos. No has de quitar o hacer menos de esta palabra. ¿Qué es lo que muchos dicen? Sí, así dice la palabra, pero Dios no me va a mandar al infierno por eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Está disminuyendo la palabra, o sea, poniendo en poco la palabra de Dios. Oh, todos lo hacen, todos los hermanos miran esto también, todos los hermanos tienen esto. ¿Saben qué? Porque todos los hermanos van a ir al infierno, también voy a ir atrás de ellos. Porque todos los hermanos, la mayoría van al infierno, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Porque los muchos son los que no van a entrar, pues ahí voy con los muchos. No. Una vez más, ¿quién está guiando, quién está dirigiendo nuestro hogar, nuestras vidas? Otros, el mundo, otros hermanos escuchados, el mundo o la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vale más que sea la palabra de Dios. Que no has de añadir, no has de añadirle algo más. Sí, así dice, pero no. Ni has de quitarle, hacerlo menos. Sí, así dice, pero no es tanto. Porque si haces esto, ¿qué va a pasar? No vas a guardar. Pero al no añadir y no hacer menos, ¿para qué? Para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ¿qué? Sugirió. Es una sugerencia, es una ordenanza. Y cuando ponemos por sus ordenanzas, entonces nuestra casa, nuestra vida va a estar ¿en qué? En orden. Y va a haber vida. Versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó en Baal Peor? ¿Qué es lo que pasó en Baal Peor? Dice que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Quiere decir que ellos andaban contigo, aquellos que estaban a tu lado, enfrente, atrás de ti, aquellos que estaban en tus medios. Dice de Judas, el que estaba contado entre nosotros, con nosotros. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Por qué? Porque qué tan fácil es olvidarnos de lo que ha destruido a otros y pensar que nosotros estamos más fuertes. ¿Saben que hicieron un estudio hace unos años atrás y buscaron a hombres y mujeres? Buscaron a hombres y mujeres que en iglesias, en las iglesias más grandes en Estados Unidos, hicieron una encuesta de preguntarles quiénes los que estaban ahí, que en un tiempo se habían apartado del Señor, pero el Señor los regresó. ¿Y saben qué les preguntaron? Les preguntaron, traten de recordar qué es lo que fue lo que inició, qué es lo que comenzó a pasar, qué fueron las cosas iniciales que te apartaron del Señor y que después te metieron en cosas peores. ¿Y saben qué es lo que fue? Fue una ausencia de una cosa, pero como dije, mengua la palabra, entra lo secular. ¿Y saben lo que dijeron casi el 90%? De cerca, no sé si eran 5,000 o 10,000. Dijeron dos cosas, las cuales muchos hermanos miran como si es nada. Pero ahí comienza. ¿Y saben lo que dijeron? Dijeron esas dos cosas. Primero, descuidamos nuestra devoción a la palabra y a Dios. Comenzamos a descuidarnos. ¿Qué pasó? Comenzó a hacer escaso la palabra y su presencia. Y cuando es escaso su palabra y su presencia, su protección también comienza a apartarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué comenzaron a hacer? Pues comenzamos a ver más televisión, comenzamos a rentar películas,
Comenzamos a escuchar un poco de música mundana y después no solamente era un canto, después era un CD, después era más, no solo un CD, después eran más CDs y de ahí comenzó. Ya después de eso, eso lo llevó al adulterio, fornicación, borrachera, drogas, perversidades. Pero ¿cómo comenzó? Digo, algunos dijeron, sí, anduvimos así por 3, 4, 5, 10 años, pero por ese tiempo estuvimos decayendo poco a poco. Teníamos testimonio que teníamos vida, íbamos a la iglesia, pero para Dios teníamos una relación muerta con Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Aquí puede venir y dar apariencia que tienes vida, pero para Dios estás muerto. Cierto, aleluya. Porque no hay intimidad con Dios. No hay caminar una relación con Dios. Pero ahora sí hay, ¿qué? Está entrando lo secular. Ahora sí tiene una buena relación con lo secular y con los seculares y con los hijos de Dios fieles y con lo de Dios desconectándose. Líbranos, Señor. ¿Qué pasó mal, peor? ¿Por qué el Señor está recordando? ¿Por qué? ¿Saben qué? Algo, y no solamente de lo que hemos visto, de lo que ha dañado a otros, sino que lo que ha dañado a uno mismo. ¿Saben qué? Si no tienen cuidado, después pasa un año y se le olvida y anda otra vez, como el perro regresando al vómito. Y se le olvidó del peligro que le trajo. Y no solamente el peligro, sino que el daño que le trajo a su vida y a su familia. Pero se le olvida y va regresando como el perro regresa al vómito. Y por eso el Señor le está recordando aquí al pueblo: oiga, recuérdanse. Moisés está diciendo: yo ya no voy a entrar con ustedes para allá, para estar recordándoles. Ustedes valen más, que no se les vaya a olvidar qué es lo que pasó con motivo de Baal-peor. ¿Saben qué? Lo que pasó en Baal-peor fue una cosa terrible. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. Amén, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que fue escrito por nuestra enseñanza. Y una de las cosas que fue escrito aquí en 1 Corintios capítulo 10 es que lo que pasó en Baal-peor. Si no solamente Moisés se lo recuerda al pueblo que vivieron, sino que Pablo por el Espíritu Santo le hace recordar al pueblo después en ese Corinto. Oiga, también recuérdense lo que pasó allá, no se le va a olvidar de los peligros que hay. Hay que no confiarse, hay que recordarse de lo que ha destruido a otros, también te puede destruir a ti, porque también somos de semejantes pasiones que ellos. Sí, amén, amén, amén. Señor. Aleluya. Aleluya. Versículo 4: mas vosotros que os allegastes al Señor. Esta palabra allegastes no es una coincidencia que el Señor usa esta palabra, porque esta palabra tiene que ver algo muy especial. La palabra dice: mas vosotros que os allegastes al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Por qué? Porque se allegaron. La palabra allegar, la primera vez que vemos esa palabra es cuando en Génesis, cuando el Señor dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y sé que allegará a su mujer. La palabra allegar es una palabra que se usa a referencia al matrimonio. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Todos los que están vivos en pie hoy en día es ¿por qué? Porque se unieron en pacto de matrimonio con el Señor. Y cuando una mujer se casa con un hombre, ¿se casa para qué? Para que la cuide, la protege, la guíe y amarla. ¿Saben qué? Aquí el Señor dice: los que están vivos, si quieres estar vivo en el final, si tú y yo queremos estar en pie, vivos espiritualmente cuando venga el Señor, antes de entrar a la tierra prometida, ¿saben qué? Tenemos que allegarnos a Él. Tenemos que llegarnos para que Él nos protege, para que Él nos ame, para que Él nos guíe, para que Él nos dé de su alimento. Tenemos que dejar lo de aquí y llegarnos a Él. Dice: recuérdense que vosotros que os allegastes al Señor, si están vivos, no están vivos porque son muy vivos, están vivos porque se allegaron en una confianza completa, en una relación íntima de un matrimonio. Se allegaron al Señor y no se apartaron. Pero cuídense, porque es posible que se vayan descuidando y que se vayan Aleluya.
alejado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio, vamos a ver qué es lo que pasó en Números, Amén, aleluya. capítulo 31. En Números 31, Amén. vamos a ver qué es lo que pasó mal peor. ¿Y saben qué es para nuestra enseñanza? Amén. Israel estaba en el desierto, pasó por Sitim, que era a un lado de los moabitas, de Moab, y pararon a descansar. No es bueno descansar espiritualmente, porque dice David, dice que en el año que salieron los reyes a la batalla, a la guerra, dice que David se quedó atrás a ¿qué? A descansar. Dice, y levantándose de la tarde. ¿Qué pasó con el que se levantaba en las madrugadas? El que su delicia se meditaba en las madrugadas en su ley. ¿Qué pasó? La flojera espiritual. Israel paró en Sitim, ¿a qué? A descansar. Aleluya. Pararon de ocuparse en lo que Dios le dijo que caminaron hacia Canaán. Pero en el proceso a Canaán pararon. Cuando pararon, algo terrible pasó, porque al pararse se olvidaron de dónde venían y para dónde iban. Tú y yo nos paramos en este mundo a descansar, al hacernos parte de este mundo. Va a haber peligro para nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestros hogares. Y se reposó Israel. Pero antes, ¿qué es lo que pasó? Cuando Balac era el rey de Moab. Cuando Balac oyó de que Israel estaba en Sitim, dice que tuvo temor. ¿Por qué? Porque ya la fama de lo que Dios había hecho con Jericó, con otros pueblos, había llegado a toda la tierra. Y las gentes estaban aterrorizados. Los reyes estaban aterrorizados de Israel porque sabían que el Dios de Israel era un Dios terrible. Amén, amén. Y dice que cuando Balac se fijó que el ejército de Israel era grande y formidable, pero más que eso, el Dios de Israel era el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Se dio cuenta uno que no podía vencer aquel ejército con su ejército. ¿Saben qué? El diablo con sus fuerzas, aunque es poderoso, él sabe que fuerza con fuerza no nos puede vencer. La arma más fuerte del diablo es su engaño. Es el padre de las mentiras. A Eva la forzó que comiera de la fruta prohibida. No la forzó. ¿Qué es lo que hizo? La engañó. La arma más fuerte del enemigo no es su poder, o su poder más fuerte es el engaño. Por eso dice en Efesios capítulo 6, dice que poner toda la poder